Se hablé. Listo. No, listo, ya estoy grabando, ¿listo? Entonces, bueno, para Bueno, los que no profe, sepan, muchas gracias. estamos revisando la guía de trabajo número 1. Ya leímos, estos son, igual ustedes van a encontrar esta guía en video. Yo creo que me tocará subirles entonces este video a un canal de YouTube que les daré el link, ¿listo? Y la idea es como revisarla. Tenemos literalmente como 25 minutos. Entonces, William nos iba a leer rápidamente nuevamente cuáles son los recursos que vamos a usar para trabajar el tema de las crisis económicas. William. Bueno, ahí dice que hay una presentación en PowerPoint, un documento PDF sobre consejos para hacer resúmenes y un documento de Word con las noticias que usted nos quiera mandar. Exacto. Pues no es la que yo quiero, es esa que ya está decidida, ¿sí? Para hacer la actividad test. Es un artículo. Además, hay 2 recursos extras que ustedes pueden leer si quieren conocer más del tema. Sí, son crisis que han pasado en nuestro país, sobre situaciones y crisis económicas que suceden en nuestro país. Entonces vamos a ir actividad por actividad para ver si les queda claro. Pues Valerie, creo que ya está bueno el audio suyo, nos puede ayudar leyendo la primera. Valerie. No, todavía no está bueno el audio. Ángela, ¿nos ayuda? Hola, profe. Hola, señorita. ¿Nos Tengo que colabora? ver todo. ¿Hasta dónde? Acá, leyendo la primera actividad. Listo. En Colombia hemos vivido gran cantidad de crisis económica, unas que se han generado en todo el mundo y han pegado en el país, como la del petróleo en 1973, la del café en 1989 y otras que han tenido causas internas y han repercutido en toda la población. La financiera y hipotecaria. Sin embargo, todas las crisis han tenido consecuencias y han modificado la forma en que la gente vive, sus acciones diarias y sus necesidades. Para empezar a conocer el tema, ustedes deben hacerle las siguientes preguntas a sus padres, madres, abuelos, abuelas, tías o tíos. Y las respuestas de estas las deben consignar en el cuaderno o en un documento de Word y subirlas a la plataforma. Solo deben subir la respuesta que les den a las siguientes preguntas. ¿Recuerdan algún momento en tu vida en que hayas pasado o gente cerca haya vivido en una crisis económica? ¿Cuándo fue? B. ¿Cuándo fue? C. ¿Qué impactos tuvo en ti y en tu familia la crisis económica que vivieron? D. ¿Qué fue lo que pasó para que terminara en esa crisis? ¿Te acuerdas? Esta pregunta la deben inventar ustedes y poner la pregunta y la respuesta que les dan. Listo. ¿Es claro? O sea, entonces, es fácil, Una pregunta. ¿cierto? Gracias, Ángela. William. Profe, una pregunta. Ah, Alex, perdón, sí. En eso de la respuesta, ¿se vale poner la cuarentena? Pues digamos No. que si en tu familia, no. Aló, por favor, oímos. Sí, por eso. No No, entiendo. ya le voy a contestar. Si en su familia, pues de pronto ya con todo este tiempo que llevamos, pues se ha formado una crisis económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues de pronto, bueno, en la suya o en otra, pero pues mucha gente sí puede estar ya viviendo una crisis. ¿Por qué? Porque no hay dinero que les esté entrando. ¿Y qué pasa? Pues eso hace que haya menos alimentos, bueno, que no sé, no haya para los servicios, que toca recortar el agua, Sí, profe. distintas ¿Cuándo consecuencias. ¿Cuándo fue en estos momentos? Bueno, en el 2020 Una y en ese preguntita tiempo. rápido Un para segundo, poder Carlos, que Alex desarrollar el está, trabajo. un segundo, que Alex está preguntando. Y al resto pues lo respondo como ha pasado. ¿Cuándo fue pues, en estos momentos? Coloco la fecha, los impactos que tuvo, aburrimiento y todo eso, profe, y coloco qué pasó y esas cosas. Exacto, es pregunta por pregunta, va contestando. O sea, entonces le preguntan a su mamá, como, ¿te acuerdas algún momento que tuvo o gente cercana haya vivido una crisis económica? Entonces,
que les digan sí, les cuenten un poquito. Entonces, bueno, cuando fue eso, ¿qué impactos tuvo en ella y en la familia? O sea, o si fue en otra familia, como qué impactos tuvo, pues qué fue lo que pasó para que se llegara a esa crisis. Entonces, si es esta, pues se dice, ¿no? Como, pues desafortunadamente encerraron a todo el mundo, el gobierno dijo que ya la gente no podía salir, que tocaba cerrar negocios, todo eso lleva a esto. Y la última, ustedes se la inventan. Vamos a oír. ¿Es más claro, Alex? ¿Qué la última qué? La última, simplemente ustedes se inventan una pregunta relacionada pues a las crisis económicas dependiendo de lo que les vayan contando. Venga, profe. Pues no sé. Entonces, Se le tiene que preguntar a los familiares. pues sí, porque pues yo lo pensé era porque ustedes están con los familiares todo el tiempo, entonces, más No fácil. se le puede preguntar a otra persona que no sea familiar. Sí, sí, también. Sí, pueden preguntarle a las personas que quieran también. Lo Bueno, pensé pues como para que compartieran. Carlos, escucho. Bueno, sobre la tarea, por ejemplo, está diciendo que una gente ha caído en una crisis económica. O sea, la pregunta que voy a hacer en realidad es como, por ejemplo, el narcotráfico dicen que mueve 16 billones en economía anualmente. Entonces, eso estaría una consecuencia positiva o negativa a la economía del país. Bueno, pero eso no tiene que ver con la actividad. Sin embargo, pues, de alguna manera, lo que pasa con el dinero en narcotráfico es que hace que mueva más la economía. ¿Por qué? Porque hay gente que le está dando más dinero, entonces está comprando más cosas, por lo tanto está generando más empleo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues a costa de que, ¿sí? Se está muriendo gente, están matando gente, al mismo tiempo es una economía ilegal. Entonces, de alguna manera, pues el narcotráfico Ok, esa era la duda. es un tema que se puede analizar mucho más. Sobre el primer punto, dudas. No lo escucho. se lo escucha Aló, cortado. ¿me escuchan? Un poco Y ahora pero ¿será el micrófono o será su internet? no sé, tal vez pueden ser las dos cosas, profe. El internet a Mm, veces se pone por el piso. Yo creo que a veces es el internet. ¿Hay alguien que quedó con duda? Si nadie quedó con duda, o sea, si todo está claro, digan claro en el chat, por favor. Necesito que todos escriban en el chat, claro. Claro. Escriban en el chat, por favor. Profe, yo tengo una duda. Diga Matius, perfecto. O sea, eh, durante que vamos resolviendo actividades y a mí Ujú. me queda una duda, una inquietud, ¿será que le puedo escribir Claro, en el grupo? me pueden escribir en el grupo, perfecto, y así si algo les soluciono para más o incluso al privado, también no tengo problema. O incluso, pues igual como tenemos clase todos los días, pues me pueden preguntar en clase y la idea es que en clase también resolvamos, ¿listo? Entonces no hay problema de lo que sea. Profe, Profe, ¿y para cuándo hay plazo de entregar Segundo, esa actividad? bueno, esto se entrega el domingo, es la idea, porque se acaba la profe, semana. seguimos con el tema de la economía en Colombia, ¿verdad? Sí, claro, toda esta semana es economía en Colombia, ¿listo? Pues es Ok. crisis de la economía, ¿listo? Entonces, ¿claros? Listo, ahí Alex puso claro, William puso claro, Carlos puso claro, necesito saber si para Valerie es claro, listo, gracias Valerie. Digo, me imagino que no tiene que ver con eso, pero les agradezco que en el chat lo usemos, sí, para cosas académicas. Listo, gracias Ángela, por favor. Y creo que ya seguimos. Entonces, Valerie, si está escuchando, ¿puede usted ayudarme, sí, con la lectura? Ay, pucha, no sé qué dice. Del segundo punto. Sí, profe, claro. Bueno. Ya. Segundo, ahora tras tener algunas ideas sobre una crisis económica, es importante entender algunas de las crisis que ha tocado Colombia, que pueden ser al mismo tiempo que su familia tuvo crisis o Ujú. también en otro momento, pero que afectó a la mayoría de la población nacional.
Para poder entender esta crisis, les explicaré en clases lo sucedido. Pero la presentación en PowerPoint, donde igual pueden encontrar la información más relevante para comprender por qué se dan esas crisis y lo que ellas traen. Entonces, la actividad que deben subir a la plataforma son las siguientes. Mínimo en 4 líneas de respuesta cada una. A. ¿Cuáles son las fases de un ciclo económico y qué ocurre en cada una de ellas? B. ¿Qué sucedió en el contexto colombiano que facilitó que luego se diera la crisis de 1988 y 1999 de la UPAP? Sí. C. ¿Qué términos cree usted que son los 5 más importantes para entender una crisis económica? Piénsenos que sin ellos no entendería nada de lo que se habla. Nómbrelos y explique cada uno. Esta Listo. actividad debe ser subida a la plataforma en tarea número 2. Así es. Perfecto, Valeria. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene preguntas sobre eso? Simplemente dice, sí, que yo les voy a explicar en la presentación que tenemos mañana en clase temprano, sí, lo que pasó sobre la crisis. También va a quedar la presentación en PowerPoint, sí. Entonces la idea es que ustedes simplemente respondan a cada pregunta, sí. ¿Cuáles son las fases del ciclo? ¿Qué sucedió en el contexto colombiano? ¿Sí? ¿Y qué términos cree usted que son los 5 más importantes para entender una crisis económica? Entonces mañana vamos a estar trabajando sobre esto. Si ustedes quieren, mientras voy dando la clase, ¿sí? Van completando. O sea, mientras yo voy explicando, me pueden ir preguntando y van completando el taller. Yo no tengo Profe. lío. ¿Listo? Dígame. Entonces, o sea, usted en la clase pues nos va a explicar cómo vamos a hacer el trabajo o podemos ir haciendo el trabajo en la clase. Exacto. Durante la clase yo voy a explicar pues, la presentación, qué es una crisis económica, las partes que tiene, qué fue el ejemplo que pasó en Colombia, ¿sí? Pero ustedes entonces lo pueden ir, pues pueden ir, digamos que escribiendo las respuestas a eso, o por lo menos tomar apuntes de lo que ustedes creen que es más importante para entender, ¿sí? Y para poder responder a esas Usted nos va preguntas. preguntando. Usted nos va preguntando, nosotros vamos tomando apunte y luego pues lo arreglamos en un documento de Word. Exacto, y ya después Ya. lo arreglan todo como un documento donde respondan directamente cada pregunta. Pero pues también durante la clase, si quieren, me pueden decir como, vea, profe, la pregunta es esta en el taller, yo quiero, no me queda claro todavía. Entonces aclárenme. ¿Listo? También se puede hacer. Valeria iba a decir algo. Y después Carlos. Valeria, ¿no? Entonces Carlos. Sí, ¿qué pasó? Ah, no, es que tiene la mano levantada, pero creo que es vieja. Entonces, si todos tienen claro el punto 2, pongan papaya en el chat. ¿Qué ponemos? Papaya. Papá, ya. No, ¿No? no, nomás tengo que ¿A escribir usted le papaya gusta mucho acá, la papaya? madre. Muy bien, Valeria, sí. No, a mí no me mata la papaya, la verdad, pero sí he comido bastante, pero No, Cristian. listo, así, por favor, resto. William, si entendió, José, si no, nos quedamos ahí. Matthews. Listo, muchas gracias. Excelente, gracias, Matthews. Entonces, Matthews, ¿me quiere colaborar leyendo la tercera? Si es tan amable. Es este. Acá creyeron que yo quería comer papaya, profe. Ya. Profe, una pregunta. Ah, bueno, una pregunta antes, qué pena, Matthews. Pregunte, Valeria. ¿El trabajo autónomo es para toda la semana o cómo es? ¿Es una Pues tarea? sí, digamos que
estas actividades son 4 actividades, es lo que ustedes deben subir y es el trabajo de toda la semana, ¿sí? Como el trabajo de evidencia. Ok, ok. Entonces, sí, es lo que ustedes van a estar trabajando durante su trabajo autónomo, durante sus clases foros, solo que en la clase foro pues me pueden preguntar a mí cosas. ¿Qué pasa? Vamos a trabajar esto tanto en sociales como en competencias. ¿Por qué? Porque yo siento que es un tema pues, que se debe dedicar tiempo, ¿sí? Y pues desafortunadamente no es que tengamos mucho, entonces para entender bien lo que pasó, ¿sí? Pues por lo menos usar las clases que tenemos de sociales y de competencias. Solo que toda la nota va a ir en sociales, ¿listo? Ok, Toda la nota no, gracias. perdón. Todos los recursos están en la materia de sociales de Q10. ¿Listo? Y se comparten las 2 notas, ¿verdad? Para sociales y Pues competencias. vamos a ver si después alcanzamos a ver más clase, pues ponemos el otro tema en competencia. Si no, se Ok. comparte. Pero entonces pónganse pilas, ¿listo? Profe, ya se le va a acabar el tiempo. No, hágale, confíe que nos queda Ya. cuánto. Entonces, Matthews, ¿nos lee la tercera, porfa? Sí, profe. En esta actividad ustedes deben hacer un resumen del siguiente artículo para estudiar las consecuencias de la crisis. Para hacer resumen en contenido, encontrarán una guía que les dirá de qué manera deben realizar el resumen. No es ahí a la loca, es siguiendo los consejos que están allí, que allí están. Léanlo antes de ver el artículo. Revisaré que tengan en cuenta las recomendaciones que hay allí. El artículo lo encontrarán en la plataforma como archivo Word o en el siguiente enlace, https. Bueno, tranquilo. Lo Sí, leen gracias. y deben de tomar apuntes en el cuaderno o en Word. Cuando acaben, deben de escribir un resumen del artículo de mínimo 10 líneas. Muchas gracias, Matthews. Sí. Entonces, ¿alguien tiene preguntas sobre eso? Creo que es muy claro. Leer un artículo que está en la Valeria, lástima que no se pueda conectar antes, yo sé que había problemas de reacción en internet y la energía, no hay problema, tranquila. Igual estoy grabando esta clase, lo que hemos hecho es más que todo explicar la guía. ¿Listo? En la pasada pues estuvimos hablando un rato y hoy más que todo ha sido explicar la guía que ustedes van a trabajar. Yo voy a subir esto a YouTube, es la idea, ¿sí? Y hola Kenny también, que veo que se conectó. Entonces estamos mirando como las actividades que igual ustedes encuentran esta guía en Q10 y me pueden hacer cualquier pregunta. ¿Alguien queda con preguntas de esta actividad? Leer un artículo y hacer un resumen siguiendo las indicaciones del PDF que está en la plataforma que habla de cómo realizar un resumen. ¿Es claro? Si es claro, por favor, pongan la palabra gafa. ¿Sí? Gafa en el chat. Uy, excelente, Valerie, muy fácil. Listo. El resto, creo que es clara la actividad. Si tienen preguntas igual, pregunten ya. Bueno, supongo que sean de sol o sean para ver, funciona. Gracias por lentes. Monóculo, bueno, el monóculo no es lo mismo que las gafas, pero se parece, entiendo. Está buena la creatividad, es importante. Entonces, aprecio. Entonces, Valeria, ya que acaba de entrar, nos puede ayudar leyendo la actividad 4. Esto. 1. Acá, señorita. Para terminar y como última actividad, ustedes van a... Un momentico, profe. Tranquila.
Para terminar y como última actividad, ustedes van a devolverse en el tiempo y además van a dejar de ser ustedes y van a convertirse en dos personas. Una es un reportero y la otra es alguien el que está posteando frente a la crisis. Entonces van a hacerte cuenta que ustedes se encuentran en diciembre de 1998. Punto álgido de la crisis. En ese momento le toca al reportero ir de una protesta en la calle y allí ustedes deben entrevistar quién protesta. ¿Lo subrayado también, don Erika? También, por favor. Deben entonces subir un documento o una foto que muestre la pregunta que usted como reportero le hizo a la persona en la que protesta. Y asimismo usted tiene que escribir la respuesta que dio el protestante. Todo el documento debe tener por lo menos una página y media. Listo, muchas gracias Valeria. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Para recopilar lo que nos leyó Valeria. Es muy fácil. Ustedes van a ser, sí, tanto reportero como protestante. ¿Por qué? Porque durante la crisis económica que hubo en Colombia en los 90s, sí, hubo muchas protestas. La gente estaba muy inconforme, muy infeliz. ¿Por qué? Porque quedaron con un montón de deudas y realmente pues no tenían con qué comer, les estaban cobrando más y más de lo que en un principio les habían dicho que les iban a cobrar por los préstamos de sus casas. Y pues que compraron, que pidieron para comprar sus casas y entonces la gente estaba de verdad pues muy pobre, además estaba endeudada, muy brava, entonces salía a protestar. Vamos a ver el caso, pero la actividad es que ustedes simplemente se van, ¿sí? Y van a escribir. Entonces, si ustedes son el reportero, ¿qué pregunta le harían a una persona que esté en la protesta? Y por otro lado, ¿qué pregunta, cómo respondería esa persona frente a la pregunta? Claramente tiene que hablar, ¿sí? Sobre la crisis. No es que, ay, voy a hablar de cualquier cosa. Pues si está sobre la crisis, le va a preguntar, ejemplo, ¿sí? Señor, ¿usted por qué está marchando en esta protesta? Y Ya se me el, quitó. y el protestante, pues, debe ser como, estoy marchando porque me pasó esto, esto y esto, por eso estoy en crisis, tal cosa. ¿Sí? Preguntas. O, por ejemplo, ¿cuáles son las causas por las que se está marchando? Es lo mismo. Perfecto. Sí, también, excelente, vale. ¿Alguien tiene dudas de cómo va a ser? Entonces la idea es que ustedes lo que escriban es una entrevista, ¿sí? Y pues la cosa es que ustedes van a ser tanto el que hace la entrevista como el que la responde. Ese es el último punto. Y no podemos utilizar una persona, una tercera persona. Ah, sí, si ¿Cuál, quieren también. ¿Y cuál es el tema? Ah, bueno, las crisis económicas. Creo que se va a cortar en cualquier minuto. Igual mañana volvemos si quieren a mirar. Lean la guía y empiecen a trabajar. Pueden, hoy desaconsejo, adelanten la primera actividad, ¿sí? De la guía. Es simplemente hacerle unas preguntas a unos familiares o conocidos sobre una crisis económica. Ahí está todo igual en la plataforma. Pueden irla subiendo a las tareas que están en la plataforma. Profe, ¿Listo? ¿cómo así Dígame, eso de la Alex. crisis de la casa y esa cosa? Uno no lo puede responder. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Alex? O sea, es necesariamente que uno les tenga que preguntar a un familiar, uno lo puede responder. No, es necesario que le pregunte o a su mamá o a su papá o a un familiar o a alguien. ¿Por qué? Porque pues en general ellos han vivido más y han tenido más opciones de vivir una crisis. Entonces es un poco distinto lo que nos pueden aportar. ¿Sí? Y, ¿Alguien más? Yo ya tengo mi yo, coronavirus, profe. Ok, Valeria. y para utilizar más personas ¿Cómo? para, digamos, para Dice, si quiere escríbala. O bueno, ahora me escriben. Por favor, sí, es que se le están recortando un montón y creo que se va a cortar en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por haber asistido. Yo voy a ver cómo subo esto. Sí, se pueden utilizar más personas. Sí, entre más mejor. Más contenido. Entonces, excelente.
¿Listo? ¿Cómo subo la clase a Zoom? A Zoom no, a YouTube. Creo que la voy a subir y les paso el link de las clases nuestras de noveno. ¿Listo? No olviden darle Entonces, like. No, mentira. Listo, así que... pero creo que si tienen dudas igual me pueden ir preguntando, ¿no? A lo largo del día. Pero pues vayan vayan trabajando, sobre todo la primera. La segunda la podemos resolver mañana en clase, ¿sí? Y así ya día a día vamos saliendo de todo. Para el Y el domingo ya trabajo tenemos. autónomo. El trabajo autónomo es ese mismo, entonces digamos, es el que les digo que van a hacer, que hoy hagan la entrevista y el primer punto. Lo que está en esa guía es el trabajo autónomo, Valeria. Sí, solo que yo les digo que en las clases les voy a ir ayudando. Pero ustedes deben cumplir es con esa guía. Ok. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? José, ¿le quedó claro? ¿Me puede responder? Aló, José, Matthews, William, Ángela, Kenny. Estoy, profe, aquí Hola. estoy. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Hola, profe. Sí, todo ¿Es está claro como fácil? el agua, profe. Sí, o sea, sí, profe, pues yo no puedo decir que está claro, pues, porque por la hora que Sí, entré, pero ahora que tranquila. entro a la plataforma y todo, pues digo, Puede si me leer puedo... puede leer la guía y revisar ahí, ¿listo? Bueno, los dejo porque tengo clase ya también. Bueno, chao. Un placer oírlos. Espero Chao, María verlos. Leticia. Voy a poner un segundo para verlos, a ver si están vivos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.